El Río de la Plata, gigantesco estuario de lejanas orillas y aguas tranquilas la mayor parte del año. Entrada al interior del continente sudamericano y vía de acceso que permitió la navegación de las primeras expediciones colonizadoras. Internándose por el río que los aborígenes llamaban Paraná, el adelantado Sebastián Gaboto llegó en 1527 a estas regiones, alentado por las noticias de que el río descubierto por Solís y que llamara Mar Dulce, conducía a tierras donde había inmensas riquezas. Durante su trayecto se fundaron poblados como el Fuerte Santi Spíritus, el que fuera posteriormente incendiado por los nativos. La búsqueda de los fabulosos tesoros fue el mayor incentivo que movilizó las expediciones españolas hacia el Río de la Plata, el río Paraná y el Paraguay. Sin embargo, esas riquezas nunca fueron halladas. En 1537, la expedición de Juan de Salazar partió desde el puerto de Santa María del Buen Aire y se dirigió hacia el norte para fundar sobre el río Paraguay el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Hoy, 460 años más tarde, sobre el mismo río, la urbe moderna se recorta contra el cielo paraguayo en los geométricos perfiles de los edificios. Allí, la estrepitosa presencia del tranvía aporta sus tradicionales sonidos metálicos al bullicio callejero. Estos antiguos vagones fueron adquiridos a Bélgica y prestan un servicio cotidiano desde hace más de 20 años. Pero el transporte de tranvías es mucho más antiguo en el Paraguay y se remonta a los viejos vagones arrastrados por caballos que recorrieron por primera vez las calles asunceñas en 1872. El profesor e historiador Carlos Pusineri nos hablaba de ello. En febrero de 1536 fundan Buenos Aires y los mismos hombres van subiendo y fundan después la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 1537. Más tarde se instala aquí en Asunción el primer gobernador del Río de la Plata, que fue Domingo Martínez de Irala. Este señor en el año 1541 despobló Buenos Aires y concentró todo en Asunción. Asunción, después de haber sido despoblada Buenos Aires, queda aquí el primer gobernador y fue el centro de la conquista, la capital de la provincia gigante de India, que le había dado enormes tierras a Carlos V, a don Pedro de Mendoza. Así fue que comenzó aquí en Asunción a nacer una serie de mestizos, porque Irala permitió la unión del español con la India, que se casaron legalmente por iglesia, porque al principio los sacerdotes católicos no querían permitir el matrimonio de españoles con indias. Pero Irala dijo que si se les enseñaba la religión católica y se bautizaban a los indios, serían tan cristianos como nosotros. Inmediatamente comenzaron a nacer los mancebos de la tierra, o también llamados mestizos, porque el Paraguay hasta actualmente es una inmensa mayoría de mestizos. En cambio, no así en la Argentina, que es una mayoría de criollos, porque en la Argentina ya el siglo pasado y anteriormente y comienzo de este siglo llegaron más de 2 millones de italianos y otros tantos más de 2 millones de españoles. Por lo tanto, la Argentina reúne una inmensa población de criollos. Eso es importante porque no hay que confundir criollo con mestizo. Mestizos somos casi todos los paraguayos y criollos son la inmensa mayoría de argentinos. Yo soy dulce Asunción igual bonito, que quiere dar con beso en su canción. En el rítmico y cadencioso ensamble de la galopa, cuya línea melódica se entrelaza en las cuerdas del arpa tradicional, su poesía costumbrista
refiere nostálgicas evocaciones y semblanzas y el ancestral canto a la tierra nativa. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores son recuerdos sin igual. Así, el sentimiento popular toma la forma de una rítmica canción para expresar en una alegre melodía el fervor de un pueblo que manifiesta el encanto de la tierra, los enigmas de la selva impenetrable, el devenir del destino en el cauce interminable del río eterno, incansable, vital. Si bien yo soy zorzal de otras playas, cantándole a tu pueblo soy feliz. Le canto donde quiera que yo vaya, canciones con nostalgias guaraní. La canción, el canto y la armónica melodía del arpa y las guitarras están en el alma del pueblo, de su gente y sus costumbres. Un pueblo mestizo, laborioso y pujante que sobrevive a los avatares del tiempo y del olvido. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores son recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de Ramón que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Canal 13, Televisión, presenta una realización de Producciones Documentales ProArtel Argentina. Mayo 1987. A bordo del buque Presidente Stroessner, partimos desde Puerto Asunción hacia el norte. Remontando el río Paraguay, nos dirigíamos hacia las entrañas mismas del macizo sudamericano para explorar los enigmas de un verdadero santuario natural. Hoy presentamos Camino al Mato Grosso. Locución: Ernesto Frick. Recopilación y relatos: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y dirección: Eduardo Terrile. El río Paraguay debe su nombre a un vocablo aborigen que tiene varias interpretaciones. De ellas, río que origina un mar y río de los moradores del mar son las más difundidas. Allí, marginados cerca de las orillas del río, los últimos descendientes de la antigua etnia Macá transcurren sus días. Sobre ellos nos habla el investigador profesor Miguel Chase Sardí. En el año 1925, el ejército paraguayo contrató los servicios del general ruso Iván Belayev para la exploración y el levantamiento topográfico del Chaco en vistas a la futura guerra con Bolivia. Belayev se hizo amigo de los Macá
ellos le sirvieron de vaqueanos, de exploradores en el Chaco, y le dieron que comer. En premio a estos servicios, Belayev consiguió más de 350 hectáreas al otro lado del río Paraguay, frente a Asunción para ellos. Pero como estas tierras son inundables, el gobierno compró 6 hectáreas aquí para los Macá. Aquí ellos han prostituido su cultura vendiéndose al turismo, cosa que desagrada enormemente a los antropólogos. Pero ¿qué podrían hacer después que nuestra llamada civilización occidental y cristiana les expropió su hábitat y les constriñó a vivir de una manera diferente? Descendientes de los antiguos Enimagá que habitaban estas tierras antes de la llegada de los españoles y dueños de inmensas extensiones en tiempos remotos, hoy los Macá deben resignarse a las imposiciones de las sociedades modernas que delimitan su hábitat concentrándolos en pequeñas reservaciones cercadas. El antiguo hilado de fibras de Caraguatá en la actualidad es reemplazado cada vez con mayor frecuencia por hilos multicolores de fabricación industrial. En contraposición a ello, aún utilizan el telar vertical, tradicional, en este caso fijado al piso cerca de la vivienda. Allí, con el torso desnudo según las primitivas costumbres, las artesanas elaboran las prendas que luego irán a vender a los poblados cercanos. Después de la menarquía, es decir, después de pasada la primera menstruación y realizadas las ceremonias de iniciación, la niña se pinta de esta manera. Eso significa que ella está apta para el amor. Entra en un período de libertad sexual en la cual ella es la que tiene iniciativa y puede elegir al hombre que quiere y cambiarlo todas las noches. Entre las técnicas tradicionales y afortunadamente conservadas, comprobamos el hilado de fibras vegetales del chaguar o caraguatá, una planta propia de América del Sur de hojas muy fibrosas y cuyos hilos son trabajados por la hiladora en forma de torsión directamente sobre su rodilla, en la que coloca un poco de ceniza para facilitar el deslizamiento de los hilos. Los Macá, como la mayoría de las etnias del Chaco, procedían al infanticidio cuando nacía un niño deforme. También provocaban el aborto las mujeres cuando se enojaban con el esposo. Muchas veces, cuando nacían mellizos, mataban a uno de ellos por cuestiones de carácter mítico. Un mito dice que si vienen mellizos podrá venir el cataclismo, el fin del mundo. Los Macá pertenecen al grupo lingüístico mataco-mataguayo de la macrofamilia Guaycurú. De sonidos guturales como todos los idiomas indígenas, es una lengua oral y no escrita. La casi siempre escasa alimentación de este pueblo está basada esencialmente en la mandioca, frutas y otras hortalizas, además del pescado. Todas las etnias de la familia lingüística mataco-mataguayo tenían chozas cupulares hechas de paja, pasto y rama, de más o menos 2,5 metros de diámetro. Esta choza es aculturada, hecha a la manera de las chozas de la población rural del Paraguay. En el Chaco paraguayo, usaban otro tipo de choza totalmente diferente a esta. Sin embargo, las pautas culturales con relación a la choza son idénticas. La mujer, como constructora de ella, se considera la dueña y puede incluso desahogar su ira incendiándola.
Ritos y costumbres de un pueblo en el que la mujer es la protagonista del mito de reproducción, una forma propia de venerar la condición humana y el mecanismo de la vida. Una curiosa creencia destaca a los Macá en relación con los peligros de las enfermedades. Además de las danzas rituales que alejan a los espíritus considerados malignos, emplean prácticas de deformación lobular. El profesor Chase Sardí se refiere a ello. La diferencia que nosotros hacemos entre medicina y religión no existe en las etnias indígenas. Medicina y religión es todo lo mismo. Entre los Macá tenían una religión animista. Ellos estaban convencidos que las enfermedades eran producidas por espíritus malignos, los Invometech, que se introducían por los agujeros del cuerpo. Y los agujeros más peligrosos para recibir enfermedades eran los de los oídos. Por eso ellos se ponían este tarugo auricular con algo rojo en el medio que atraía la avidez por la carne de los espíritus malignos. Por eso, como método terapéutico, usaban estos agujeros para que los espíritus malignos se equivocaran, entraran por él y salieran por el otro lado sin penetrar en el cuerpo. Esta era una de las medidas terapéuticas preventivas de los Macá. In illo tempore, en los tiempos anteriores a los tiempos, es decir, en el tiempo mítico, los Macá eran solamente hombres. Macá significa hombre. Vino el diluvio, las aguas cubrieron las planicies del Chaco. Los Macá y los animales se refugiaron en una altura. Con la caza terminaron los animales y sufrieron hambre. Trenzaron redes y las lanzaron al agua. Con sorpresa, las redes, en vez de traer pescados, trajeron mujeres. Los hombres, muy temerosos, observaron a estos seres extraños. Por la noche, el más valeroso de todos, el más temerario, logró acostarse con una de las mujeres. Gritos de dolor despertaron a la tribu. Los órganos genitales del hombre habían sido horrorosamente mutilados. Otro, con más ingenio y menos valor, baila e invita a las mujeres a bailar. Con el baile caen las pirañas que las mujeres tenían en la vulva y desde entonces se hacen aptas para el amor y los hombres pueden acercarse a ellas. Este es el sentido que tiene la danza. La danza tiene relación con el mito de la vulva dentada, uno de los mitos más extendidos culturalmente en toda América y el mundo. Las danzas rituales Macá están dirigidas por el Hueygetaj, brujo o chamán, quien es además depositario de las tradiciones de la tribu. Con la ayuda de sus Levenhei o espíritus auxiliares, adivina el futuro. Como terapeuta de la tribu, extrae los Invometej o espíritus malignos, devolviendo la salud y la vida. Y en los funerales, conduce a su definitiva morada las almas de los muertos. Cuando no había caza, pesca o recolección, cuando se descansaba, en la aldea se estaba en una permanente fiesta. Los hombres danzaban alrededor de un gran ruedo y las mujeres iban a tomarse de la faja de ellos y danzaban detrás rítmicamente. Eso significaba que la mujer elegía a un hombre, pero para darle a entender que quería que sea su pareja,
le robaba una prenda y se alejaba corriendo. El hombre iba detrás de ella y le pedía que le devolviera la prenda. Con muchos subterfugios la mujer le decía que no quería darle la prenda y que solamente le entregaría a ella si es que fuera de noche a la madrugada a buscarla en su achadero. El hombre, muy sigilosamente, después de la medianoche, llegaba al echadero de la mujer y se acostaba, pero a una distancia de medio metro de ella. Los cuerpos no se acercaban. Allí, a instancias de la mujer, el hombre iba aproximándose lentamente. En esta cultura, al contrario de la nuestra, la mujer es sádica y el hombre masoquista. Tal es así que las caricias más ardientes de la mujer son los profundos arañazos que deja en el rostro, en el pecho, en los hombros del hombre. Y el hombre mostrará al día siguiente esos arañazos sangrantes con mucho orgullo. El vocablo macá significa simplemente hombre, y de acuerdo a las creencias primitivas, los que no son macá no son hombres. Su religiosidad se asocia con el animismo, es decir, el culto a los espíritus. Practican intensamente el chamanismo y la hechicería a través de largas ceremonias rituales que incluyen el canto, la danza y el empleo de instrumentos rítmicos. Según su cosmovisión, la muerte no sobreviene por causas naturales, excepto en la vejez, sino por el hechizo de un chamán maligno y por el deseo de sus espíritus auxiliares de alimentarse de la carne del alma, de los que atacan y matan. Nos contaban los más ancianos que una de las almas del muerto queda merodeando en las cercanías por largo tiempo y es sumamente peligrosa para los vivos. Luego se esfuma y desvanece en el aire, desapareciendo totalmente. Con los ecos de los primitivos cantos sagrados de los macá resonando en la selva paraguaya, reanudamos la marcha con rumbo norte, hacia el corazón del continente a través del sinuoso curso del río, tal como lo hicieron hace más de 4 siglos los conquistadores españoles en sus precarios navíos. En tanto, a bordo del buque, especie de ciudadela flotante, un conglomerado de pasajeros provenientes de los poblados ribereños se mezclaban con los mercaderes que desde Asunción partieron con su cargamento de frutas y hortalizas para comercializarlos durante el largo trayecto hasta el Mato Grosso. Un verdadero mercado donde es posible encontrar una increíble variedad de artículos de todo tipo y finalidad, desde comidas típicas como el chipá guazú o el butifarra, hasta cosméticos y utensilios diversos. La cubierta inferior es el único sitio autorizado para las familias de aborígenes que se trasladan entre sus reservaciones y a los que no se les exige el pago del pasaje. Grupos de chamacocos o ayoeros ocupan la popa con sus bultos y animales. La proa está reservada únicamente para los pasajeros de primera clase, generalmente extranjeros en viaje de placer. En la cubierta inferior, fuimos testigos de un curioso hecho registrado en este pequeño mundo flotante. Durante una de las noches del viaje, tuvimos la oportunidad de registrar con nuestras cámaras una sesión de curación por medio de prácticas espiritistas. Sacó a la línea del destino, sacó a la línea del amor, sacó a la línea de la vida. En uno de los estrechos camarotes de segunda clase, improvisado como pequeño y secreto templo, se daba privacidad a la ceremonia curativa. Su sacerdotisa, una joven discípula de la secta espiritista Umbanda,
se disponía a prestar ayuda a una pasajera en base a rituales conocidos popularmente como magia blanca. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy La nuestro oración pan cada cristiana día, también danos forma nuestras parte de este ritual afropagano, que así manifiesta influencias de la culturización europea. Oxalá, meu Pai, pedimos proteção. Estas prácticas pagano-religiosas son muy difundidas en la región, ya que cuentan con la fe indeclinable de los lugareños, cuya creencia se fortalece con los testimonios de aquellos que han encontrado alivio a sus dolencias. Chegam todos esses orixás. Pedimos proteção, Pai. Como en la mayoría de las sectas espiritistas, el ritual consiste en la posesión del oficiante de la ceremonia por un espíritu benigno. Únicamente de esa forma, es decir, en una especie de trance, el discípulo o sacerdotisa está en condiciones de realizar las curaciones. Al poco tiempo de comenzar el rito, paulatinamente observamos una transformación en el aspecto de la discípula, que con la voz cambiada y murmurando palabras ininteligibles, efectuaba las extrañas evoluciones del culto. El turbante y las velas blancas, los collares multicolores, las invocaciones secretas son elementos propios de estas prácticas rituales de magia con fines curativos. Según la creencia, la fuerza de la oración y del espíritu y el contacto con las manos van alejando del paciente sus dolencias físicas y afecciones espirituales. Íntimamente emparentadas con el pasado, las antiguas prácticas de curación a través de rituales están enigmáticamente relacionadas con los chamanes indígenas, quienes con sus cantos primitivos rescatan del olvido las técnicas religiosas de curación. Prácticas rituales que han constituido, además de una necesidad biológica del hombre primitivo, una de las formas históricas de supervivencia humana. Al promediar nuestro recorrido por el río, comprobamos que en los puertos más alejados de los centros urbanos se producía un fenómeno de gran expectativa ante la llegada del barco, que acerca a estos lejanos rincones del continente el estrépito, el bullicio y la algarabía propias de los periódicos arribos. Frutas de estación, bebidas, productos alimenticios y de mercado, materiales para la construcción, productos industrializados y hasta amoblamientos de familias que utilizan este medio para su traslado o mudanza, conforman un mercado que se pone en marcha a través de la cotidiana travesía de estos buques mercantes por las aguas limosas del Paraguay. Con nuestro equipo nos pusimos en marcha empleando un típico y precario medio de transporte, más adecuado para carga que para pasajeros, pero que resultaba propio de estos sitios donde los elementos de la vida moderna llegan con demasiada lentitud. De manera que el uso de carros tirados por caballos llega a convertirse en un apropiado medio y una necesidad cotidiana. Recorríamos las rojizas calles internándonos en el casi mágico mundo de los pueblos de la ribera. Un mundo particular que cada semana es invadido por la curiosidad de pasajeros de otras tierras. En los mercados, los platos regionales tipifican la zona.
La carne en pequeños trozos, asada a las brasas, en palillos de madera, es conocida popularmente como churrasco y su difusión está generalizada en la región. En algunos mercados, los puestos de comidas ocupan un amplio sector, donde concurren los trabajadores portuarios o de los alrededores, que se suman al ambiente bullicioso de la multitud continua que deambula por los contornos del lugar. El mbreyú, preparado en base a harina de mandioca y queso. El chipaguazú, el chipazo, soyo y borí borí son también preparados tradicionales en base a maíz, cebolla, mandioca y queso. Detrás del mercado, la plaza de carretas, donde se alinean los carruajes de los puesteros. Estos carruajes, tirados por bueyes, como en el pasado colonial, aún son utilizados por los puesteros y sus familias, que los acompañan durante las jornadas de mercado. Las utilizan para la edificación de sus viviendas. Acanalando los troncos que luego son convenientemente ensamblados, construyen sólidos techados, resistentes a las inclemencias de los temporales subtropicales. Estos caseríos levantados con palmeras están habitados por gente de piel oscura, es decir, mestizos o negros. Allí es habitual la diaria labor de las mujeres doblegadas sobre la orilla en largas jornadas de lavado. Y hacia el norte, un horizonte dorado y lejano, en la inmensidad de la naturaleza, el corazón del gigantesco pantanal del Mato Grosso. En una mañana calurosa e inestable, propia de estos climas tropicales, ingresamos a territorio brasileño y se realizó el cambio de bandera. A nuestro alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, el gigantesco escenario del Pantanal. Este pantanal ocupa una extensión surcada por una gran red hidrográfica donde conviven miles de animales en estado salvaje. El inmenso complejo está cercado por cerros y elevaciones onduladas, donde predominan los arbustos y una diversidad de especies acuáticas. La superficie aproximada oscila en los 230.000 kilómetros cuadrados, es decir, un área equivalente a lo que ocuparían Holanda, Suiza, Irlanda y Austria.
Los suelos del Pantanal son calcáreos y conforman una gigantesca hoya o depresión topográfica de terrenos bien drenados cuyo nivel de anegamiento depende de las inundaciones periódicas del río Paraguay y de sus afluentes. Siguiendo el curso del río, nos internamos directamente en la región del Pantanal propiamente dicha, hasta llegar a las proximidades de Corumbá, capital del estado de Mato Grosso do Sul, una ciudad rodeada de terrenos que permanecen la mayor parte del año sepultados bajo el agua. En efecto, en este rincón de Sudamérica, las épocas de lluvias ocupan la mitad del año, de octubre a marzo, y provocan fuertes crecidas que anegan grandes extensiones. Favorecidos por la brillante luminosidad de la mañana, nos embarcamos en una pequeña lancha con el objetivo de registrar detalles de las aves en su propio hábitat. Allí, las garzas, el biguá o cormorán de plumas negras, y el martín pescador son, entre otras, especies habituales de este verdadero santuario ecológico, uno de los de mayor riqueza natural en el mundo. En las orillas de los cursos de agua se destaca el verde intenso de una vegetación donde predomina el aguapeo camalote entre la variedad de flora acuática. Oculto entre la maleza, el yacaré configura una de las presencias más típicas del Pantanal. Su hábitat natural son precisamente los ríos y pantanos, y todo su cuerpo está adaptado a la vida en el medio acuático, donde, al igual que el carpincho, encuentra alimento y refugio. Durante el día se los encuentra sobre las orillas, expuestos al sol para calentar su cuerpo. Al anochecer, en el agua, busca sus alimentos constituidos por todo tipo de animales, pequeños o grandes, peces, anfibios, aves y mamíferos. Sus oídos, sus ojos y sus fosas nasales están ubicados en lo alto de la cabeza, lo que le permite ocultar su enorme cuerpo bajo el agua en tanto permanece a la espera de sus presas. Durante nuestra exploración por los sitios selváticos, improvisamos escondrijos entre los matorrales para observar una curiosa especie que se encuentra en peligro de extinción, el tuyuyú, una de las aves de mayor belleza en el plumaje y representativa del Pantanal. El tuyuyú o yaburú es la mayor ave zancuda del Mato Grosso que puede alcanzar 1 metro de altura y un pico de 30 centímetros de largo. Deslizándose suave y armónicamente, desarrolla uno de los vuelos más hermosos del mundo animal. Avanzando por entre la espesura de la vegetación, sobre los árboles de mayor altura encontrábamos cientos de ejemplares de garzas blancas y moras, luciendo su esbelta figura bajo el brillante sol de la tarde en la inmensidad del Mato Grosso. A través del exuberante follaje descubríamos coloridas especies regionales, como el tucán, típico habitante de este mundo libre faunístico. Un paraíso asombrosamente natural y salvaje, rigurosamente controlado por las autoridades brasileñas que combaten duramente a los cazadores furtivos protegiendo la fauna silvestre del cautiverio, la exhibición y la comercialización de la piel. Un sitio donde aún es posible la vida animal en libertad, tal como lo fuera hace millones de años en el comienzo de la evolución.